que no te deja avanzar. Yo tengo la capacidad ahora de poder vencer. Que la gracia, la bendición y la paz de Dios estén sobre tu vida. Bienvenido a un episodio más de Viviendo la Palabra con Poder. Yo soy el pastor Carlos Polanco y me acompaña en este día Víctor Santiler. Y es un placer para nosotros estar compartiendo otro capítulo más, otro episodio más, como lo hacemos cada semana, llevando la palabra de Dios, lo que Dios ha venido haciendo en Sion, centro de avivamiento y sanidad. Sí, de verdad que sigue siendo impresionante lo que Dios sigue haciendo, Sí. la palabra que está trayendo, y no te despegue de tu pantalla, del internet, de donde quiera que tú estés viendo este programa, porque Dios tiene una palabra para ti en esta hora. Amén, así es. Si tú conoces a una persona que necesita una palabra y sabes que a través de este programa ella o él puede recibirla, pues llama a esa persona. Comparte el video con esa persona, públicalo en su muro para que esa persona reciba lo que Dios ha venido haciendo con nosotros. Una cosa de lo que caracteriza a las personas, pastor, que realmente tienen una vida, por así decirlo, con abundancia, feliz, es que siempre esas personas dan. Sí, Dan a aquellos que están a su alrededor, dan a aquellos que lo necesitan. Sí. Y vemos que esas personas que siempre se mantienen dando, tienen una vida como que nunca nada le falta. Sí, son personas desprendidas Sí. de los bienes que poseen. Yo conozco personas que son así muy serviciales en dar, en ayudar a otros. Y esas personas se puede ver cómo Dios, por su corazón, por lo que hace, Sí. Dios le bendice. Y muchas personas, Víctor, a veces no son personas cristianas, Así es. no son personas que siguen las normas que están escritas en la palabra de Dios, Sí. cómo Dios quiere que nosotros caminemos, pero ellos dan. Sí, podemos decir, muchas personas dicen, entonces, ¿por qué esa persona que no es cristiana tal vez es bendecida? ¿Por qué él tiene esto? Sí. Pero es que el dar es una ley que Dios estableció. Así es. Y no importa si tú eres cristiano o no eres cristiano, esa ley fue establecida por Dios y es tanto para el cristiano y para el no cristiano. Exactamente. Y entonces la pastora, cuando entra en el servicio pasado, pastor, lo primero que Dios trae a través de la pastora es esto, de Sí. nosotros dar, de nosotros ofrendar, de nosotros poder sembrar Sí. en el reino de Dios. Sí, de nosotros desprendernos. La pastora tocó 3 puntos claves y esenciales que si una persona, cualquier clase de persona, una persona que dice creer en Dios lo lleva a cabo, va a Sí. ser una persona que va a ser bendecida Así es. de una manera sobrenatural. La pastora habló de los diezmos, habló de las ofrendas y habló de la siembra. Siembra. Son Así es. 3 puntos diferentes en los cuales Dios quiere que nosotros lo llevemos a cabo. El diezmo es el Sí. 10% que nosotros le tenemos que dar a Dios por obligación, porque Así Dios es. lo manda a hacerlo. En el libro de Malaquías, Dios dice, pruébame En dando eso. tus diezmos y ofrendas. Así es. O sea, el diezmo no es si yo quiero, no. Si yo gano 1,000 pesos, 100 pesos Es son para del Dios. Señor, porque el 10% le pertenece a Él. Y algo muy importante, Víctor, que las personas no tienen en cuenta. Muchas personas piensan que dando el 10% se van a quedar con menos dinero, Así pero es. es lo contrario. El 10% que tú das redime al 90%, para que pueda entonces ese 90 multiplicársete y tú puedas solventar todos los gastos que tú tienes. Sí, entonces podemos decir, pastor, que nosotros no vivimos con el 90%. No, Nosotros vivimos con el 10%. con el 10%. Y también muchas personas veo que, porque he oído muchos comentarios, dicen que el diezmo no está ahora bajo la gracia. Que bajo la gracia no, pero recordemos que Abraham no había ley, Y no había diezmó. nada y diezmó. Sí. Entonces no es algo que está... Jacob también. Ellos siempre dieron eso a Dios. Sí. Entonces muchas personas como que ahí como que cada vez que clavan el diezmo comienzan a... Yo creo que son personas, Víctor, que no lo quieren hacer y buscan una excusa, Una excusa. para no darlo. Sí, Para sí, no darlo, pastor. pero yo creo que
En las cosas de Dios no puede haber excusa, sino un mover y un accionar de parte de nosotros. Amén, pastor. La pastora también habló, Víctor, de las ofrendas. ¿Qué comentó la pastora con relación a las ofrendas? Las ofrendas, la pastora habló que las ofrendas no es lo mismo que el diezmo. No. Porque las ofrendas es una gratitud. Sí. El diezmo ya fue impuesto, eso está ahí. Pero la ofrenda es una gratitud de ti hacia Dios. Exactamente, lo tan agradecido que yo estoy. Yo le digo, sí, Señor, yo estoy agradecido porque tú me has permitido ganar en esta quincena o en este mes tanto. Esto es para ti. Cuando usted ofrenda, usted garantiza la multiplicación de sus bienes. Porque el diezmo es un compromiso con Dios. Usted debe darlo porque eso le corresponde a Dios. Amén. Usted le devuelve algo que es de Dios porque todo el 100% es suyo y Dios solamente le pide un 10 de lo que Él le da a usted para que se lo devuelva. Él no le está pidiendo el 90. Él dice que tú te quedes con el 90 y solamente des un 10. Amén. Entonces este es el tiempo de hacerlo con esmero para Dios. Es el tiempo de dar todo lo mejor que yo tengo para papá. Yo quiero dar lo mejor para Él. Quiero dar lo mejor. Aleluya, Dios es grande y poderoso. Y cada día quiere que tú seas mejor, para que realmente seas ese hijo verdadero. Y Satanás no pueda jugar con tu vida. Levanta tu mano. Y canta esta adoración. Cántala con todo tu corazón. Y otro tema importantísimo que la pastora tocó, y muchas personas no creen en este tema, en este punto, es sobre la siembra, Víctor. Pero en la palabra está, y la pastora leyó Primera de Corintios 6:9, donde dice que si uno siembra abundantemente, abundantemente vas a recoger. Si siembra escasamente, pues escasamente vas a recoger. Y es importante porque hay una ley de siembra y cosecha. Lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Si yo siembro amor, va a cosechar amor. Si yo siembro odio, va a cosechar odio. Si yo siembro rencor, va a cosechar rencor. O sea, no solamente la siembra tiene que ver directamente con el dinero y esencialmente con lo que yo siembro del dinero. Claro que sí, que si yo siembro dinero, pues voy a obtener dinero. Pero hay muchas personas que viven sembrando cosas negativas y cosas malas, Víctor, y están esperando recoger manzanas. Así está, hay una persona que siembra rencor en otra persona, odio, maltrato. Espera que los demás no le hagan lo mismo a él. Exactamente. Pero es una ley. Lo que tú siembras, eso cosecha. O sea, si yo siembro una mata de plátano, voy a recibir un racimo de plátano. Entonces, es de suma importancia. La siembra es como un acuerdo que uno hace con Dios. No es que Dios se tiene que comprometer con nosotros, pero es una manera de nosotros decirle: Dios, ahora mismo yo no tengo esto, pero yo sé que si yo siembro, en un futuro yo voy a recoger esto porque yo lo estoy sembrando. Sí, también es un acto de fe. Exactamente. Es decir, creyendo, Dios lo puede hacer. Tal vez, muchas personas ven tal vez mal que uno siembre, pidiendo a Dios que dé algo. Pero entonces, malo es peor coger una deuda. Exactamente. Para tener algo. Mejor ve donde Dios, que es tu Padre, en vez de ir a coger una deuda. La ley de la siembra y la cosecha es igual para todo agricultor. Aquí no tiene nada que ver si usted es dominicano y yo soy venezolana, si usted es morenito y yo soy más o menos blanca, si usted es rubio y usted es negro, si usted es flaquito y el otro gordito. No tiene absolutamente nada que ver la ley de la cosecha y la siembra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un agricultor siembra para una mata de plátano, solamente tendrá un racimo para esa mata de plátano. Pero si ambos nos ponemos de acuerdo y usted es un agricultor y yo también, o un sembrador, y decimos que cada uno vamos a sembrar 10 matas de plátano, pues recogeremos en menos de un año 10 racimos de plátanos. Amén. Quiero decir con esto que esto es también en la ley también del dar y de recibir, igualmente para un cristiano. Esta ley para nosotros debe ser muy precisa, porque en Oseas la palabra de Dios dice que este pueblo, el pueblo cayó, el pueblo realmente no avanzó por falta de conocimiento. Y nosotros tenemos que ser hijos realmente de la promesa y tenemos que saber que habla la palabra de Dios. Este era una vez un esclavo
que su amo lo mandó a sembrar cebada. Le dio semillas para que sembrara cebada y el esclavo se fue. Y cuando llegó el dueño, el rey, pudiésemos decir el dueño de todo, llega y dice, cuando está en el tiempo de la cosecha, ve que está creciendo avena. Dice, esto es avena, ¿cómo que está creciendo avena si yo mandé a sembrar cebada? Y llama al esclavo y le dice, ¿cómo que está creciendo avena? Y llega el hombre y le dice, bueno, yo sembré avena creyendo que tal vez pueda salir cebada. Y llega el dueño y le dice, no, pero tú estás loco, realmente tú te has vuelto chiflado, ¿cómo va a ser eso? Y el esclavo le responde, bueno, mi dueño, bueno, mi jefe, mi amo, le voy a decir una cosa. Usted anda sembrando en el mundo la semilla de la maldad, de la incoherencia, de chismear, la semilla del odio, la semilla de no creer en Dios, la semilla de la envidia, la semilla de no serle fiel a Dios. Y crees que en el tiempo de la resurrección recogerás la cosecha de la virtud. Y el hombre le dice, se queda pasmado, y el esclavo dice, por eso yo sembré avena, creyendo que como tú haces eso, iba a salir cebada. Quiero decirte con esto, con esta anécdota, que lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. Por eso que en el reino de Dios nosotros debemos cosechar, debemos sembrar lo mejor para Dios, porque nosotros queremos recoger generosamente y abundantemente. Cuando venimos a dar la ofrenda a Dios, el diezmo o una siembra a Dios, usted tiene que pensarlo bien, hermano. Debe pensarlo y analizarlo bien. Le digo por qué. Porque de la misma forma como le das a Dios, Dios te dará a ti. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay muchos hermanos que el domingo, por una necesidad, dan un sobre. Señor, necesito dinero. Y creen que al otro día amanecerá un paquete en su gavetica de noche lleno, repleto de dinero. Todo es en el tiempo de Dios. Cuando siembras una mata, cuando siembras una planta, de lo que sea, hermano, de mango, de aguacate, de granadillo, de lo que usted crea, al otro día no recoges el fruto. Dios te manda a decir en esta tarde que debemos ser generosos en lo que damos, que debemos sembrar en los caminos de Dios como Dios lo manda. Como lo dije en Oseas 4:6, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces queremos que Dios nos dé, queremos esto, quiero que me sanes de una enfermedad, quiero que te lleves tal cosa. Cuando vamos al médico pagamos 1,500 pesos y cuando ponemos en un sobre le damos 50 pesos al Señor para que nos lleve el cáncer. Hermano, igualmente como tú le des a Dios, Dios te va a dar. Si tú siembras maldad, recibirás maldad. Si siembras, si echas la semilla de la envidia, recibirás envidia. Si siembras dinero generoso, recibirás dinero generosamente. Por eso es que debes pensar cuando le das a Dios. Dios no quiere limosna, Dios quiere lo mejor para regresarte lo mejor, porque Él nos pone a prueba. Dios nos pone a prueba con esto, hermanos. Sí, el pastor cuando entra este servicio pasado, él comienza a decir, guiado por Dios, a cómo nosotros podemos crear esa atmósfera, cómo nosotros podemos crear ese ambiente donde podamos sentir su presencia, donde podamos ser abrazados por Él, donde Él no pueda hablar. Y uno de los puntos claros que el pastor trató, el pastor Eber Barranco, es que nosotros tenemos que tener una comunión con Él, es decir, una relación diaria con Él, también una vida de adoración, porque si algo crea la atmósfera y prepara la atmósfera es la adoración, porque la adoración es como si fuera, claro, cuando es de corazón, es como si fuera que atrae la presencia de Dios. Si nosotros no vivimos ni amamos que Dios se revele a nuestra vida, de nada importa. Puedes alistarte, venir temprano, hacer lo que quieras,
Pero de nada importa si tú te olvidas de este espacio físico y dices, estoy delante de mi Dios. Tenemos que provocar cambios en la atmósfera. Jesús le dijo a los discípulos, estando triste porque tenía que ir a sacrificarse, y le dijo, se llevó a 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y a los demás lo dejó lejos. Él se colocó lejos, dice, a distancia de un tiro, en el Getsemaní, y se fue a orar porque tenía dolor. Él sabía que aunque tenía dolor, Dios podía hacer una atmósfera diferente. Y cuando volvió a ellos, lo encontró durmiendo y dijo, ni siquiera poder haber orado por mí. El mensaje central de este domingo fue maravilloso. Sí. La palabra que Dios trajo, para que tú también la medites ahí y la puedas buscar, Sí. está en Marcos 17 al 28. Sí. Yo voy a leer algunos de los versículos para que tú tengas más o menos la idea de lo que el pastor Ever quiso tratar. Sí. Disculpa, Víctor, antes de tú comenzar a leer, este domingo la presencia del Señor se estuvo moviendo de una manera Así es. maravillosa, de una manera increíble. Las personas que lo pudieron sentir, las personas que fueron con su corazón dispuesta, fueron tocadas Sí. de manera increíble, porque la atmósfera estaba cargada de la presencia del Espíritu Santo. Sí, Pastor Carlos. De verdad que cuando uno se propone, como estábamos diciendo, Sí, esa atmósfera es algo que tú puedes sentir. También es algo que tú puedes sentir en cualquier lugar donde tú vaya, si en verdad tú Exactamente. tienes esa relación con Dios. como lo estamos sintiendo ahora aquí en Así este es. momento. Dice el 17 de Marcos 10: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando las rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Él entonces respondiendo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron. Entonces, mirándolo, los discípulos le dijo, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirando, le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Una palabra tremenda, una palabra que toca los corazones de las personas, una palabra que confronta la vida de Sí, muchas personas, Víctor. Tal vez para muchas personas esta palabra podría ser dura. Muchas personas que quieren tener riquezas, muchas personas que quieren tener posesiones, muchas personas que quieren tener bienes, muchas personas que quieren vivir bien. Pero aquí estamos hablando de una persona, Víctor, Sí. que conocía la ley La de ley. Dios. O sea, a los judíos se le educa desde niños, desde antes de los 8 Sí. años, Víctor. Ya esas personas están educadas para saberse Las leyes. las leyes, las 200 y pico de leyes que tienen, para aprendérsela de memoria, para llevarla al pie de la letra. Y este joven, me imagino, Víctor, con un vacío en su corazón, como muchas personas que lo tienen todo. Lo tienen Sí. todo habido y por haber, pero sienten que hay un vacío en Sí. su corazón, sienten que hay algo que le falta, sienten que tienen necesidad de algo. Y me imagino que este joven sentía un vacío en su corazón, porque él se le acerca a Jesús, se le acerca y le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Pero si tú eres una persona que te sabes las leyes, que caminas conforme a los mandamientos del reglas. Señor, a las reglas, a los que te han enseñado, pues yo me imagino que tú eres una persona que no puedes dudar de tu salvación, Víctor, pero Sí. él dudaba en ese momento de su salvación porque preguntó, ¿qué debo hacer para Para ganar ser- la vida eterna? Entonces, podemos decir, pastor, que muchas veces nosotros seguimos reglas, Sí, muy estrictamente reglas, pero las reglas y las normas no es lo que nos permite tener esa seguridad de la exactamente. salvación.
Y eso es lo que le pasaba a este joven rico. Exactamente, porque la vida de un cristiano, Víctor, no se basa en normas, no se basa en reglas, sino que la vida de un cristiano se basa en cómo tú te comportas, cómo tú hablas, cómo tú andas, la relación que tú tienes con Jesús. Muchas personas han tomado el ser cristiano como algo religioso. Sí. Y no, Jesús no es religión. Jesús no es religioso, Jesús es una relación que nosotros debemos tener, porque nosotros somos llamados cristianos. ¿Qué es un cristiano? Pequeño Cristo. O sea, si Cristo venció al mundo, nosotros también venceremos. Si Cristo tuvo la victoria, nosotros también obtendremos la victoria. O sea, si Cristo, el pecado no pudo con él, ¿por qué el pecado tiene que poder con nosotros? Así es, somos una representación, somos como si fuera el mismo Jesús en nosotros. Amén, así es. Al momento de que se iba de dar su enseñanza, dice el libro de Lucas que él corrió un principal, alguien con mucha importancia, hablando de esta misma historia, corrió detrás de él y se tiró de rodillas. Al escuchar las enseñanzas, me imagino, quedó impactado. Había escuchado las leyes, había obedecido estas leyes, pero quedó impactado y corrió, se apresuró a alcanzarlo, como cuando queremos hablar con alguien. Y al llegar frente a él, se tira de rodillas, lo llama maestro porque reconoce que es una persona que tiene conocimiento de lo que habla. Este joven vivía bajo esas leyes, pero entendía que según el conocimiento que había llegado, le hacía falta algo. Muchas veces nosotros somos deslumbrados por Dios cuando su presencia nos toca y nos habla de algo que ya habíamos leído muchas veces, pero ese día Él nos tocó y nos habló. Este joven corre y al estar detrás de Jesús se tira de rodillas, le llama maestro bueno y le dice: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús, conociendo las leyes, le dice: debes obedecer los mandamientos. Él le dijo: lo hago desde pequeño. Jesús entonces lo mira y así como acabamos de leer, le dice: algo te hace falta. Algo te hace falta. Y quiero explicar aquí que no es como muchos piensan. No es porque era muy rico, porque Jesús aclara y dice: cuán difícil. No es que es imposible. Entonces, ¿qué quería decirle Jesús a este joven? Lo que hoy quiero compartir contigo. La vida del cristiano no está basada en solo seguir una costumbre. La vida del cristiano no está basada en solamente guardar una ley. La vida del cristiano tiene que ver mucho con la manera de pensar, la manera de comportarnos, la manera de reaccionar frente a una palabra, frente a una situación. Yo puedo saberme la Biblia, yo puedo conocerme todos los versículos sobre promesa, pero cuando estoy en la hora de la verdad, quien yo sea, cómo me comporte, va a definir quién yo soy en el reino de Dios, quién yo soy. El Señor anda buscando de hombres y mujeres que le sigan, y que le sigan no porque hay una norma que cumplir, no porque hay una regla que cumplir, no porque hay una ordenanza, sino porque le aman de todo corazón. Sino porque le aman de todo corazón. Es lo que Jesús anda buscando. Recuerda que estás mirando tu espacio, viviendo la palabra con poder. Este domingo, palabras que estremecieron las vidas de las personas, palabras que cambiaron la manera de pensar de las personas, palabras que confrontaron el espíritu de las personas, porque hay algo que hay una excusa, Víctor,
que nosotros, que a veces invitamos a personas para Sí. que compartan con nosotros, para que asistan a la iglesia, para que busquen del Señor, hay una excusa que siempre las personas dan: estoy muy ocupado. Sí, esa es la excusa como quien dice por default. La excusa universal. Sí. Para las personas decir: no puedo, no tengo muchas cosas que hacer, no, ese día voy a estar trabajando, ese día voy a estar haciendo tal y tal cosa. Sí, de verdad, porque Jesús mismo lo dijo en la parábola del sembrador. Sí, Cuando él habla de la siembra, sí, donde cayó en diferentes lugares la Sí. semilla, entonces la que cayó entre los espinos. que lo ahogaba, esos eran Sí. los afanes de este mundo, las Sí. ocupaciones, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que comprar, que hay que trabajar, que esto y que lo otro. Y eso es un problema muy grande en este tiempo. ¿Qué entonces le dice Jesús? Estás atrapado. Mantienes mucho las ocupaciones. No puedes llegar al bien a ver mis enseñanzas. Tal vez llegó tarde las enseñanzas porque tienes muchas cosas que hacer. Tal vez no estás orando. Tal vez no estás leyendo la palabra. Tal vez no estás buscando de Dios porque tiene muchas cosas que hacer. Claro, tú puedes hacer todo lo que tú quieres y guardar todos los mandamientos. Pero algo te voy a decir. Me imagino que fue lo que Jesús le quiso dar a entender a este joven. Si no dejas todo eso atrás y me sigues, no ganarás el reino de los cielos. Hoy yo te digo, levántate, levántate y ama a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Gracias por seguir aquí con nosotros, viendo tu espacio. Viviendo la palabra con poder. Muchas veces yo me he dado cuenta, Pastor Carlos, que las personas dicen: yo no puedo hacer esto, Sí, yo no puedo hacer aquello, como habían hablado de las ocupaciones, yo no puedo Sí. ir por esto. Pero también nos hemos dado cuenta, y como el pastor hablaba en el mensaje, sí, que es un problema también tanto con la voluntad, Sí. pastor, porque no tienen la voluntad de hacerlo. Es decir, Sí. se dejan guiar por sus emociones, exactamente. se dejan guiar por lo que sienten. No, yo estoy cansado, yo no voy a la Sí. iglesia, yo estoy deprimido, yo no quiero orar. Exactamente. Entonces, si nosotros no rendimos nuestra voluntad a Dios, Pastor Carlos, en ningún momento vamos a poder avanzar en la vida. Es cierto, Víctor. Pues la voluntad es lo que mueve a la persona Así es. a hacer algo. La voluntad es como ese motor que te Impulsa. impulsa. ¿Sabían ustedes que la voluntad es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir si quiero hacerlo o no? Decía Mahatma Gandhi que la fuerza no está en lo físico, sino en la voluntad. Cuando una persona quiere agradar a Dios, no depende de lo físico, sino de la voluntad. Cuando nuestra voluntad es movida a agradar a Dios, todo lo que hacemos lo hacemos para Él y por Él. No existe nada que no hagamos. De hecho, ¿sabía usted que la salvación no depende de Dios? La salvación depende de tu voluntad, porque Dios no te va a obligar a que le ames con todo el corazón. Él va a dejar que tú lo hagas solo. De ti depende si quieres entrar en el reino de Dios o no. No depende de mí, no depende de este mensaje, depende de ti. Por tanto, lo que Dios quería decirle a este joven rico: si tú haces todo lo que haces y no tienes voluntad para hacerlo, de nada sirve. Si nosotros amamos a Dios con toda nuestra razón, con todos nuestros pensamientos, entonces nuestra voluntad va a ir de camino hacia lo que Dios quiere, no a lo que las personas quieran, no a lo que me diga el tío o la tía, el hijo o la hija, el primo o la prima. No, 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 hacia lo que Dios quiere. Por esto le leí Mateo 8. Muchos dijeron: Señor, te voy a seguir. El Señor va a cruzar la barca, yo quiero entrar en tu ministerio. Y el Señor le dijo: oye, las zorras tienen casa,
las aves del cielo también, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? Yo no tengo corazones en este lugar que me abran para yo recostar mi cabeza. Viene otro y le dice: Señor, porque había una ley, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si tú ibas a honrar a tu papá y a tu mamá, tú no podías irte al ministerio hasta que tu papá y tu mamá murieran para tú enterrarlo. Y Jesús le dice: deja que los muertos espirituales entierren a los muertos. La voluntad de querer hacer las cosas. Cuando tú decides rendir tu voluntad a Dios, entonces no te va a pasar como este joven rico. ¿Sabe qué va a pasar? Que Dios va a decir: buen siervo fiel, y entra. Entonces lo que Dios necesita no es religiosos. Los religiosos hacen las cosas mecánicamente. Lo que Dios necesita es gente apasionada que le ame encima de su dolor, de su sufrimiento. Entienda que Dios merece lo primero. Lo que Dios ha querido salvar desde el principio de la creación es la voluntad del hombre. Génesis capítulo 8 dice que el corazón del hombre iba de continuo al mal. Cuando Dios inundó el mundo con su diluvio, quiso comenzar una generación nueva que siguiera a Dios con Noé. Porque dice la palabra: Noé hacía todo lo que Dios le decía, pero no había Biblia. ¿Cuál era la voluntad de Noé entonces? Hacer lo correcto. Hay una diferencia entre hacer lo bueno y hacer lo correcto. El que hace lo bueno es el que hace las cosas para que el otro lo vea. El que hace lo correcto hace las cosas como son, lo vean o no lo vean, lo sigan o no lo sigan, la hacen porque es lo correcto. Bueno, nada más hay uno. ¿Quién? ¿Por qué? Porque lo que yo considere correcto para Dios, mucha gente se lo va a encontrar mal. Hay gente que me va a decir: no, pero mira, esa es tu familia, esa es tu mamá. No, lo correcto es que yo le saque el tiempo de Dios. Espérese quien tenga que esperarse. Qué tiempo maravilloso, Víctor, compartiendo la palabra en esta media hora. El pastor Eber Barranco trajo la palabra que Dios le dio. Sí. No lo que para él era bueno, sí, sino lo que era correcto. Otra vez lo que su voluntad quería hacer. Exactamente, no, sino la voluntad de Dios. Así es. Porque en este espacio estamos viviendo la palabra con poder. Recuerda que puedes mirar todos los videos que hemos grabado. Lo puedes encontrar en YouTube, en Pastores Barranco. Puedes entrar a nuestra página web www.pastoresbarranco.org. Si necesitas oración o consejería, escríbenos a info@pastoresbarranco.org. Si eres de República Dominicana o no eres de República Dominicana y nos quieres llamar, nos puedes llamar al 809-573-8497 y nos puedes conseguir en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, como Pastores Barranco. De verdad que ha sido estos minutos que hemos pasado, minutos que Dios ha edificado en nuestra vida. Así es. Dios ha hablado en nuestra vida. Aún nosotros hablando del tema, Dios está hablando en nuestra vida. Así es. Entonces, queremos invitarte a que sigas ahí, a que tú siempre estés atento a lo que vamos subiendo, porque Dios siempre tiene una palabra fresca que te quiere dar. Amén. Y recuerda que la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena, y es la que quiere para tu vida. Amén. Gracias. Que Dios te bendiga.